Bienvenido al estudio bíblico online, Palabra Café, de la Iglesia del Nazareno Vida Abundante en Levittown. Les habla el pastor Andrés Hernández en sustitución de la pastora Ibelí Valentín, quien estará con nosotros la próxima semana. El estudio de Palabra Café hoy nos lleva a Isaías 29, del 17 al 24, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pronto, y no pasará mucho tiempo, los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Los burlones ya no existirán, los arrogantes desaparecerán, y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Por eso el Señor, quien redimió a Abraham, dice al pueblo de Israel: mi pueblo ya no será avergonzado ni palidecerá de temor, pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del Santo de Jacob, quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. Para tener un mejor entendimiento, trabajaremos los primeros versículos del 17 al 21 y luego vamos a trabajar los versículos 22 al 24. En otras palabras, vamos a dividir en dos partes este pasaje bíblico. Pero antes de sumergirnos en el texto, es importante que veamos el contexto histórico. Aunque los asirios no se mencionan por nombre en este capítulo, su contenido nos sugiere un tiempo histórico específico, y es el año 701 a.C. Para ese tiempo, el liderazgo de Judá anticipaba la invasión de los asirios y el asedio de Jerusalén, su capital. Ante esta amenaza, el liderazgo de Judá busca hacer una alianza con Egipto para así poder detener a Siria. El profeta Isaías se expresa fuertemente en contra de esa alianza, una decisión que aparentemente había sido tomada por el consejo de los consejeros reales, a los que Isaías se refiere en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 29, como los sabios e inteligentes que intentan esconder sus planes del Señor. Ahora quizás nos preguntemos, o usted se pregunte, ¿por qué se oponía Isaías a la alianza entre Judá y Egipto? Precisamente porque la decisión de confiar en la ayuda egipcia ante el avance de la expansión asiria era una decisión producto de creer que el Señor no era lo suficientemente poderoso como para salvar a Judá. Se podría considerar esto como una expresión de ateísmo, hacer planes sin contar con la sabiduría de Dios, porque en el fondo pensamos que la situación está fuera de su alcance. Y eso era lo que le sucedía a los consejeros reales y al liderazgo de Judá. Habían perdido la fe de que Dios era suficientemente poderoso para intervenir a favor de ellos, y comenzaron a poner su fe y su confianza en poderes terrenales. Teniendo esto en cuenta, les invito a que veamos los versículos del 17 al 21 del capítulo 29 del libro de Isaías. Alguien escribió, un comentarista bíblico, se dice que si quieres reformar la política de una nación, primero se debe regenerar a sus habitantes. El tema de los versículos 17 al 21 es la creación y la afirmación del poder creador. Dios anuncia a través del profeta su intención de crear un orden social nuevo, revirtiendo el presente sistema de opresión social y religioso que prevalecía en Jerusalén. Han pasado cientos de años de los eventos que rodean este texto. Sin embargo, podemos concluir que los asuntos que tratan son pertinentes todavía al día de hoy. La opresión y el abuso contra los débiles por parte de los poderosos ha sido una constante en la historia de la humanidad. Este es un tema muy frecuente en los libros proféticos. Constantemente vemos a Dios como el defensor de los pobres y los oprimidos. ¿Creen ustedes que esto es un asunto relevante hoy? Vemos a los poderosos usar su poder económico, social, religioso
para hacer la justicia o para aprovecharse de los más débiles y vulnerables? Cuando se habla de que la iglesia tenga poder, ¿a qué nos referimos? ¿Qué clase de poder debe ejercer la iglesia? ¿Para qué debe servir el poder en el contexto de la iglesia? Es interesante que la historia actual y la historia pasada nos dan testimonios tristes de cuando la iglesia tenía poder, también oprimía. Quizás el único que pudo tener poder y no sucumbió a él fue Jesús. Jesús debe ser nuestro modelo de lo que es tener poder y cómo utilizarlo para bendecir la vida de otros y otras. El poder siempre es un riesgo para todos los seres humanos, incluyendo a los líderes de la iglesia. Si hacemos una pausa y miramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, vamos a encontrar a Jesús dejando claramente establecido al comienzo de su ministerio cuál sería la brújula de su vida y ministerio. Precisamente Jesús hace referencia al libro de Isaías 61, 1 al 2 y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es interesante que, hablando de este pasaje, el doctor Oliver R. Phillips, quien fue director de los Ministerios Nazarenos de Compasión, escribió lo siguiente, y estoy citando, dice: existe evidencia abrumadora por parte de los eruditos de que el sermón inaugural fue un llamado a observar el jubileo. La iglesia hoy es culpable de espiritualizar este pasaje y así reducir el impacto del compromiso social de Jesús a la acción social. El ministerio de Jesús fue un ataque implícito al sistema que hacía a las personas inútiles en el juego de los poderes políticos y económicos. Y yo personalmente le añadiría también religioso. La iglesia del Nazareno postula que nuestra misión como iglesia debe ser incluyente y protectora para todos los grupos. Cuando decimos que nuestra misión es protectora, nos referimos a nuestro rol en la tensión que existe entre los poderosos y los débiles. Es necesario proteger a los débiles del abuso de los poderosos. La evangelización protectora siempre debe respetar el derecho de los seres humanos como personas que son creadas a la imagen de Dios. La protección es vital en el servicio de la iglesia al mundo. El pueblo de Dios nunca debe abogar por las causas que promuevan su propia agenda, sino buscar hacer justicia en su servicio. La iglesia nunca debe favorecer una sola agenda política como si fuera el plan de Dios. Dios está siempre a favor del pobre, el débil y el vulnerable. Vamos entonces al versículo 17 y lo voy a leer nuevamente. Pronto y no pasará mucho tiempo, los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. En el versículo 16, ya Isaías nos está afirmando que Dios nos crea y nos da forma como el alfarero crea una vasija, dándole forma del barro. Isaías nos presenta a Dios como el Dios que es el único capaz en crear y formar. Pero Dios también puede hacer otra cosa, transformar. Dios no solo crea el mundo, sino que puede hacer que un bosque se convierta en campo de cultivo o hacer que el campo de cultivo se convierta en bosque. Ese Dios que tiene capacidad de crear y también de transformar, nos hizo a su imagen y semejanza con esas mismas capacidades. Desafortunadamente, el ser humano ha utilizado su capacidad para destruir. Curiosamente, este tiempo de cuarentena forzada, causado por la pandemia del COVID-19, ha traído efectos transformadores para la naturaleza que nosotros en nuestro egoísmo hemos dañado. Quizás muchos de nosotros digamos: yo no me cuento entre esos con poder económico, yo no me encuentro entre esos con poder social o poder religioso que oprimen a otros. Sin embargo, todos podríamos contarnos entre los que de alguna u otra forma contribuimos a la destrucción de la naturaleza.
sea porque nos aliamos con los que causan la contaminación que produce la agricultura animal al consumir demasiada carne, o porque no hacemos un esfuerzo por reciclar, o porque desperdiciamos agua. Son muchas las formas en las que nos convertimos en ese opresor sobre la naturaleza que Dios nos dio para que la protegiéramos y la cuidáramos. Qué bueno que Dios nos está dando una lección en este tiempo de cómo debemos cuidar la naturaleza. Ahora, veamos el versículo 18. El versículo 18 comienza diciendo, en aquel día, en la Nueva Traducción Viviente, o en aquel tiempo, en la Reina Valera del 60, o cuando llegue ese día, en la Reina Valera Contemporánea. Y cuando uno lee el texto, uno comienza a hacerle preguntas. ¿A qué día o tiempo se referirá Isaías cuando dice en aquel día o en aquel tiempo? Se refiere al día de salvación, el día en que Dios restaure su pueblo, la llegada del reino de Dios en medio de nosotros. Es interesante que esa promesa comenzó a cumplirse con la llegada de Jesús, Dios encarnado. En Jesús, o a través de Jesús, los sordos comenzaron a escuchar y los ciegos comenzaron a ver. Vemos que en Lucas 4, cuando Jesús leyó que los ciegos verían, eso era parte de la misión de Jesús, hacer que los ciegos vieran. Ahora te pregunto, para que meditemos, ¿por qué los ciegos y los sordos son tan especiales para Jesús? ¿Qué significaba ser sordo o ciego en la época bíblica? ¿Te has preguntado eso? ¿Continúan hoy siendo los sordos y ciegos marginados por nuestra sociedad? Me parece estar escuchando las respuestas de ustedes. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia conscientemente hoy para que los sordos puedan escuchar y los ciegos puedan ver? ¿Está la iglesia hoy trabajando con estos grupos de manera consciente? Quizás aquí hay un reto para nosotros como iglesia, para trabajar con estos grupos que son olvidados en nuestra sociedad y para los cuales Dios también tiene propósito y quiere alcanzar. Ahora, les hago una pregunta un poquito más amplia. Además de la ceguera física, ¿qué otro tipo de ceguera y sordera encontramos en nuestra sociedad? Estaremos como sociedad en ocasiones sordos y ciegos, pero más que como sociedad, ¿estará en ocasiones la iglesia ciega y sorda ante lo que sucede a su alrededor? Yo dejo que tú contestes allá en tu casa. Apunta estas preguntas y reflexiona en cada una de ellas. El versículo 19, vamos a ir. Y es interesante, según el versículo 19, ¿qué otra cosa va a suceder en aquel día? Y déjenme leerlo nuevamente, por si no nos acordamos. Dice, los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. ¿Qué otra cosa sucederá en aquel día? Qué interesante. Dice que los humildes y los pobres se llenarán de alegría. Nuevamente vemos este hecho o esto hecho realidad con la llegada de Jesús. En los eventos relacionados al nacimiento de Jesús, vemos el gozo de María cuando recibe el anuncio por parte del ángel de ser madre de Jesús. María se llena de alegría. María era una mujer pobre, una mujer que no tenía poder económico, social. Sin embargo, recibe alegría. Lo vemos también en Simeón, lo vemos en Elizabeth, lo vemos en los pastores que reciben con gozo el mensaje del Señor, aquellos que no tenían valor, aquellos que para la sociedad no servían para nada. Es interesante que fueron los humildes y los pobres los que se llenaron de alegría con la llegada de Jesús. Así que en estos dos versículos de Isaías vemos cómo se invierte el orden de las cosas ante la presencia del Señor. En las bienaventuranzas del Sermón del Monte podemos encontrar eco de estas palabras de Isaías, cuando Jesús declara que son dichosos, bienaventurados, felices. ¿Quiénes? Los pobres, los que lloran, los que son perseguidos. Aquellos que hoy
Uno dirá, ¿cómo van a ser dichosos y felices? El Señor dice, esos son los dichosos y felices. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué produce verdadera alegría en el ser humano? ¿Cuál sería la respuesta de Isaías? Si leemos Isaías en ese pasaje, en estos versículos, ¿qué produce alegría el ser humano? ¿Sabe qué? Isaías nos diría que no es el dinero, que tampoco es la fama ni el estatus social, sino que es la presencia de Dios y su justicia en medio de nosotros y nosotras. Cuando el Señor está presente, hay alegría. Cuando Jesús vino por primera vez, hubo alegría. Cuando Jesús regrese por segunda vez, entonces habrá alegría y gozo. Y los pobres se gozarán y los humildes se gozarán y el orden será invertido ante la llegada del Señor. Versículos 20 y 21, y los leo nuevamente. Dice, los burlones ya no existirán, los arrogantes desaparecerán y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido de espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Qué interesante estos versículos. Y les pregunto, si me están leyendo allá el texto en su casa, según estos versículos, ¿quiénes desaparecerán? ¿Quiénes serán acabados o ya no existirán en aquel día? Y nuevamente en aquel día se refiere al día en que se culmine todo con la llegada del Señor, cuando venga la justicia total de Dios. ¿Quiénes van a desaparecer? Dice el versículo 20, los burlones, los arrogantes, los que traman el mal. El versículo 21 añade, los que dan falso testimonio contra el inocente y los que utilizan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir al inocente. Ahora te pregunto, ¿existe este tipo de gente todavía en nuestra sociedad? ¿Habrá burlones? ¿Habrán los que traman el mal? ¿Habrá aquellos que usan su poder y el engaño para pervertir la justicia? Me parece estar escuchando la respuesta de cada uno de ustedes. Qué bueno que Isaías nos recuerda que esas conductas son totalmente incompatibles con la presencia de Dios. La burla, la arrogancia, el mal, el falso testimonio contra el inocente y aquellos que pervierten la justicia y mienten para destruir al inocente, un día tendrán que dar cuentas a Dios. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis y decir, cualquier parecido a la vida diaria es pura coincidencia. Lamentablemente estamos viendo cómo hoy se pervierte la justicia, cómo hoy los poderosos sacan provecho de su posición. Y como pastor y como superintendente de la iglesia del Nazareno, parte de mi rol es decir, esto está pasando y esto no es lo que debería pasar. Y es triste que los poderosos continúen abusando de los débiles y utilizando su poder para sacar provecho. Como iglesia tenemos siempre que buscar que ninguna de esas conductas estén presentes en nuestra vida. Ahora, quizás alguno me pregunte, pastor, ¿y si yo he practicado esas conductas? ¿Y si yo he sido de los que me he burlado? ¿Y si yo he sido de los que he mentido? ¿Y si yo he sido de los que he usado la justicia a mi favor? ¿Qué voy a hacer? Pues mire, todavía está tiempo de arrepentirse y trabajar para hacer todo lo contrario. Siempre en el Señor hay nuevas oportunidades. Y a veces estos estudios bíblicos tienen el propósito de hacernos darnos cuenta que hay conductas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Ahora te pregunto, y les pregunto a los que me están escuchando, ¿cuáles serían las conductas correctas que son contrarias a estas conductas negativas mencionadas en estos versículos? Mira a ver. Yo puse la siguiente, quizás tú tengas más, haz una lista. ¿Cuáles son las conductas contrarias? Los que afirman a los otros. En vez de burlarnos,
afirmamos, ayudamos a la gente, no nos reímos de las personas con impedimentos físicos, no nos reímos de las personas que son diferentes a nosotros, sino que las afirmamos. Son los humildes, los que buscan el bien, los que dicen la verdad y defienden al inocente, y los que utilizan la justicia para bien. Precisamente aquellos y aquellas que nos dice el versículo 19. En resumen, los versículos 17 al 21 nos hablan de las diferentes que será todo cuando el Señor reine y restaure todas las cosas. Ahora les pregunto, ¿qué tiene que ver todos estos versículos con la frase que dijimos al comienzo? Si se quiere reformar la política de una nación, primero se debe regenerar a sus habitantes. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros es responsable. De la misma manera que hemos sido restaurados y renovados por el Señor, tú y yo podemos poner nuestro granito de arena. ¿Cómo? No tirando basura, reciclando, no burlándonos de la gente, no aprovechándonos del poder. Es interesante, si algo yo he aprendido como superintendente, mientras más alto tú llegues y más poder tú tienes, más tú tienes que depender de Dios. Porque el único, nuevamente repito, que pudo manejar el poder de manera positiva siempre fue Jesús. Así que pongamos la parte que nos queda a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de vivir una vida de justicia, de verticalidad, que afirme a las demás personas y las respete, y que busquemos continuamente hacer el bien. Ahora quiero terminar con los versículos 22 al 24, que son los últimos que vamos a tocar y son los últimos de este capítulo, y los leo nuevamente. Dice: porque por eso el Señor, quien redimió a Abraham, dice al pueblo de Israel: mi pueblo ya no será avergonzado ni palidecerá de temor, pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del Santo de Jacob, quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todos aceptarán la corrección. Estos versículos continúan hablándonos de cómo Dios va a restaurar a su pueblo. Ahora aquí trae un personaje muy conocido para el pueblo. En el versículo 22 se menciona a Abraham, y esta es la única mención que se hace de Abraham en los primeros 39 capítulos de Isaías. Los lectores de aquel tiempo conocían muy bien a Abraham y sabían muy bien lo que Dios había hecho con él desde que lo llamó a dejar su tierra. Ellos sabían que Abraham había salido de una tierra donde tenían ritos paganos, y Dios lo había transformado, lo había cambiado, y había caminado con él a través de todo su peregrinaje. Ahora, ese mismo Dios que rescató a Abraham le está hablando a su pueblo. ¿Y qué cosa les está diciendo al pueblo en aquel momento? En primer lugar, le dice: les quitaré la vergüenza y el temor. Qué maravilloso cuando leemos el pasaje del hijo pródigo y el padre sale corriendo representando a Dios, y el hijo pródigo que nos representa a nosotros, cuando el padre sale y lo abraza, una de las cosas que el padre estaba haciendo era quitarle la vergüenza. Qué maravilloso. El Señor quitará toda vergüenza y todo temor. En segundo lugar, los bendecirá de tal manera que cuando otros pueblos lo vean, quedarán asombrados. Y lo último que dice que hará, dice: los descarriados adquirirán entendimiento y sabiduría, y los que se quejan aceptarán la instrucción. Nuevamente, cuando el Señor está presente, el orden es transformado, es cambiado, y el ser humano se transforma y se cambia para hacer cosas nuevas y bendecir la vida de otros. Permítanme orar antes de finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por permitirme compartir con mis hermanos y hermanas, amigos y amigas en este tiempo. Permite, Señor, que tú nos ayudes a ser transformados y renovados por ti cada día.
Ayúdanos a buscar tu justicia. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a afirmar a los otros y las otras. Y ayúdanos como iglesia a utilizar el poder en beneficio de todos y para que el reino tuyo continúe creciendo. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y la pastora Ibeliz te espera la próxima semana en Palabra Café. Mi confianza eres tú, mi paciencia eres tú, y en ti, Señor, encuentro plenitud de toda gracia. He hecho toda mi ansiedad, mi desvelo y mi inquietud sobre ti, Señor, y encuentro plenitud de toda gracia. Es que solo en ti hallo mi paz. Solo tú, Señor, sabes cuidar de toda mi vida. En todo lugar, solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Gloria a Dios, eres real. Cada día estás conmigo en mi caminar y haces livianos mis pies cansados. Tú me has dicho que estarás junto a mí desde ahora hasta la eternidad. Ya he visto que es verdad, siempre a mi lado estás. Es que solo en ti hallo mi paz. Solo tú, Señor, sabes cuidar de toda mi vida. En todo lugar, solo tú, Señor, sabes guiarme a tu santidad y a tu bondad. Por siempre me llevarás camino a tu perfección. Es que solo en ti hallo mi paz. Solo tú, Señor, sabes cuidar de toda mi vida. En todo lugar, solo tú, Señor, sabes guiarme a
a tu perfección.